Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana, en los micrófonos de Huancavilca 830M, el señor doctor Antonio Gagliardo, ex juez de la Corte Constitucional, ex también fiscal de acá en la provincia del Guayas. Lo saludamos afectuosamente y le agradecemos por estar con nosotros, doctor. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, economista Clever Chica. Un gusto estar en su radio tan prestigiosa aquí en el país y en Guayaquil en especial. Gracias, doctor. Aquí estoy en la mesa de trabajo con mi compañero de todas las mañanas, el licenciado Lenín Artida, y mi compañerita también, Patti Ruiz, que de a poco se va interiorizando en este programa. Doctor, el pedido de juicio político al vicepresidente, señor ingeniero José Glass Espinel, ya lo aprobó el CAL, la legislatura, en esta comisión tan importante que tiene que ver con la administración de esta función legislativa. Luego, pues ya se conoce que está en la Secretaría de la Corte Constitucional para que este organismo analice y resuelva. La pregunta, doctor Gagliardo, ¿qué tiempo tiene la Corte Constitucional para responder a este pedido? Y para los oyentes especialmente, ¿esto lo amerita la normativa, las leyes y la Constitución, doctor? Sí, bueno, la Constitución establece que para que proceda el juicio político tiene que haber un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional si se cumplen los requisitos o no que establece la Constitución para el juicio político. En este caso, podría ser el numeral 2 del 126, que es el relativo a los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, que inclusive la misma Constitución establece que no es necesario el juicio previo penal, o sea, no tiene que existir un juicio penal previo para que se pueda, podríamos decir, pedir el juicio político por una de estas causales. Entonces va a la Corte Constitucional y el sorteo presumiblemente sea hoy, presumiblemente, porque no sé si estará en el orden del día ese evento, porque debe ser sorteado entre los 9 jueces de la Corte Constitucional, que hoy hay sorteo, hay pleno hoy para sorteo de otras causas donde puede estar esta causa en especial. Y una vez que esté sorteado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional da un plazo al juez que sea sorteado de hasta 3 días, no es 3 días, hasta 3 días, puede demorarse un día, 2 días o los 3 días para emitir su dictamen. Un dictamen que tiene que ser o resolución aprobada por los jueces de la Corte Constitucional en pleno en un plazo no mayor a 48 horas desde que ese juez ponente presentó su dictamen en secretaría. Es decir, hoy se sortea, de ahí que llega al juez, desde el sorteo cuenta, no desde que le llega, desde que es sorteado, el juez tiene 3 días, hasta 3 días que corren días laborables y no laborables, o sea, todos los días, el plazo es 3 días, y tiene que presentar el dictamen nuevamente en la Secretaría o Presidencia de la Corte Constitucional, y de ahí la Corte Constitucional Pleno tiene hasta 48 horas de plazo, es decir, corren todos los días para emitir su dictamen final. Es decir, si hoy es sorteado eso, tendríamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el día domingo tendrán que trabajar el día domingo y resolver aquello. Entonces, ese es el trámite. Lo que sí la ley no da el plazo fatal como ocurrió con el tema de la consulta. Aquí no dice que si no contestan va a ser positivo o negativa la respuesta. Sencillamente sería un incumplimiento de funciones de los jueces de la Corte Constitucional si no cumplen ese plazo. Ya quedaron mal con el tema del dictamen de las preguntas. Ahora espero que no pase lo mismo en este tema, ¿no? Yo creo que no se van a correr ningún riesgo los señores jueces de la Corte
constitucional de dilatar. Van a tener que cumplir estos plazos, trabajar ahora el feriado y el fin de semana para cumplir con lo que dice la ley orgánica. 7:40, usted, Lenin. Sí, buenos días, doctor. Eso por el lado de la forma, ahora por el lado de los argumentos. ¿Tienen los magistrados constitucionales, van a contar con suficientes pruebas para viabilizar este juicio, o usted considera que hace falta algo antes de darle luz verde a esta solicitud que le ha realizado el Poder Legislativo? Sí, buenos días, licenciado Lenín Artieda, un gusto escucharle. Bien, sobre su pregunta en concreto. Bueno, la Constitución establece que tiene que ser por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. También habla por otros delitos, pero en especial estos son los relacionados con el vicepresidente sin funciones, Jorge. En todo caso, mire, ahí viene Jorge Glass. Ahí viene el tema siguiente. Si bien es cierto, él ha sido condenado por el delito de asociación ilícita, ha sido condenado por ese delito, en un primer momento se podría decir no está cumplido el requisito porque no tiene nada que ver con los delitos del numeral segundo, peculado, cohecho y concusión y enriquecimiento ilícito. Pero aquí viene una situación muy especial. Los jueces de la Corte Nacional, al momento de que dictaron su sentencia oral, que en estos días tendrá que hacerla escrita, pero consta en el sistema SADIE de la función judicial, ya es un documento preliminar esa sentencia oral, hicieron algo los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Dijeron, vean, señor fiscal, aquí en esta asociación ilícita se han cometido un sinnúmero de delitos, por eso es la asociación, se unieron para cometer estos delitos y pusieron ahí testaferrismo, enriquecimiento ilícito, etcétera, y pusieron también peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y lo conminan al fiscal general, que eso para mí él no debió dejarse conminado, él tenía que haberse adelantado los hechos, a que inicie los procesos penales por esos delitos, porque dentro de la investigación y el juzgamiento del delito de asociación ilícita se descubrieron o hay los indicios de que hubo otros delitos por los cuales ellos estuvieron asociados, como el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Entonces, de eso puede valerse tanto la Asamblea Nacional como la misma Corte Constitucional en decir, bueno, como la Constitución no exige que haya un juicio penal previo por esos 4 delitos, sin embargo, en esta sentencia condenatoria, los jueces de la Corte Nacional establecieron los indicios de la existencia de estos delitos que establece la Constitución y que conminan al fiscal general a que inicien las respectivas instrucciones, investigaciones por esos delitos. Entonces, lo bueno es que la Constitución no establece, insisto, que tiene que haber sentencia o esos juicios previos para poder proceder al juicio político. Entonces, la Corte Constitucional, creo yo, desde mi opinión, mi muy modesta opinión, puede dar la admisibilidad, porque hay esta situación que dice la sentencia, y de ahí tendrá que regresar a la Asamblea para que haya el correspondiente juicio político con el debido proceso, y hay que ver si comparece el señor vicepresidente de la República, no lo hace, no sé, eso ya quedará su actitud personal para enfrentar los temas, ¿no? La Corte Constitucional, le consulto, doctor, su opinión. ¿Usted considera que está, no sé, en condiciones de conocer y de resolver este tema luego de lo que ocurrió con el cuestionario de consulta popular? Se lo consulto tomando en cuenta muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, que el sorteo de este proceso podría caer en manos de Marien Segura o de Tatiana Ordeñana, quienes se demoraron más de los 20 días. Se lo pregunto también en consideración a que la Corte ha sido cuestionada por su cercanía al expresidente Rafael Correa. ¿Hace falta quizás un cambio de magistrados? No sé, ¿cómo se despolitiza? ¿Cómo se le quita esta mala imagen a la Corte Constitucional que se ha ganado en los últimos tiempos? Bueno, como usted lo que ha dicho es correcto, yo creo que los jueces de la Corte Constitucional ahora van a tener que quedar bien ante el país, van a tener que hacer bien las cosas, actuar en derecho, no se está pidiendo que actúen ilegalmente, ni peor, inconstitucionalmente. Entonces yo creo que ellos, conozco a algunos de estos jueces, no van a querer
caer otra vez en mora y quedar pésimo con el país. Si vuelven a demorarse a dar un dictamen que no proceda, ellos mismos van a acabar su propia tumba. Entonces van a tener un repudio general de la ciudadanía, de todos los estamentos de este país. Entonces yo en lo personal creo que los jueces, cualquiera que sea sorteado, inclusive podría caer en los mismos jueces que estaban cuestionados por demorar en emitir el dictamen de las 7 preguntas, no creo yo que se la quieran jugar en caer en una situación de otra vez en mora, en desprestigio y otras situaciones que van a poner más grave su situación dentro de la Corte Constitucional. Yo quiero creer que sí lo van a hacer dentro de los plazos que determina la ley. No nos adelantemos a que no lo van a hacer. Yo creo que sí lo van a hacer. Si no lo hacen, bueno, ellos van a ser culpables de su propio, podríamos decir, tardanza y no cumplir de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Yo creo que eso no va a pasar, creo yo. Ojalá no me equivoque. 7 horas 46 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el doctor Antonio Gagliardo, ex juez de la Corte Constitucional. Doctor, a ver, este documento o este proceso pasó a las manos de la Corte. Luego que falla la Corte, va nuevamente al CAL, y del CAL va a la Comisión de Fiscalización, y de la Comisión de Fiscalización va a la Secretaría de la Asamblea luego al presidente, y el presidente llamará al Pleno, y bueno, y hasta eso ya llegamos el 3 de enero, doctor Gagliardo. ¿Qué es lo primero? El 3 de enero, que vencen los 90 días para que el presidente de la República le diga al vicepresidente, hasta aquí, ya usted no es vicepresidente, o hay que esperar que termine el proceso de pedido de juicio político y que la Asamblea finalmente resuelva, doctor Gagliardo. Bien, en primer lugar, lo más rápido va a ser el tema del abandono del cargo, que contando por días y no por meses, podría ser el 31 o el 1 de enero, porque también ahí son 90 días plazo. Entonces puede pedirse el trámite que es más ágil del abandono del cargo. Yo creo que eso no obsta a que también se pueda seguir un juicio político. El juicio político a veces es para destituir, pero hay funcionarios que se les puede hacer juicio político después que han salido del cargo. Vea usted cómo ahora en la Asamblea se le quiso seguir un juicio político que el CAL lo impidió al exministro de Educación, Augusto Espinosa. Sencillamente él ya dejó de ser ministro ya meses atrás y sin embargo se planteó la posibilidad de un juicio político. Entonces no necesariamente porque la persona se declare el abandono de su cargo, no significa que también no se le pueda seguir el juicio político. Lo uno es el abandono del cargo porque está detenido el vicepresidente y no puede cumplir con sus funciones, no puede estar 6 años preso y el país sin vicepresidente. Entonces habría que se declare el abandono del cargo y por cuerdas separadas se continúe el juicio político, si es que lo quiere hacer la Asamblea. De pronto en la Asamblea se van a contentar solo con que se declare el abandono del cargo y sencillamente se designa otro vicepresidente, o de acuerdo a los intereses, a lo que quiera la Asamblea, pueden continuar por cuerdas separadas el trámite del juicio político y cumplir los plazos, lo que determina la ley interna y de la legislatura, y llegar a un juicio político. Y ahí también deben contarse con las 2/3 partes de los votos de los asambleístas. Y también para el dictamen de la Corte Constitucional, más o menos lo que estaba preguntando el licenciado Artieda, también se necesitan las 2/3 partes, es decir, de 9 jueces que tiene la Corte Constitucional, 6 deben votar a favor del juicio político. Donde hay una situación de que sean 5-4, no habría juicio político. Por decir algo, 5 están a favor del juicio político y 4 jueces no habría juicio político. Tiene que haber 6 votos de los 9 jueces de la Corte Constitucional. También hay que ver ese escenario, ¿no? Vamos a ver qué hacen los señores jueces y también si hay la admisibilidad que hace la Asamblea, si reúnen las 2/3 partes, porque puede haber mayoría siempre y no necesariamente las 2/3 partes. Entonces, veamos, esos son los hechos que a veces no se sabe, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiénes a última hora
van a votar a favor, en contra, quienes se unen, quienes cambian de opinión, porque está dividido el bloque de Alianza País, un buen número están contra el ingeniero Glass, otros están a favor de él, lo siguen defendiendo hasta ahora. Entonces veremos qué pasa en los próximos días. 7 de la mañana, 51 minutos. Usted, Pati. Buenos días, doctor Gagliardo. Una de las asambleístas miembros del CAL indicó que en realidad no procedía el tema del juicio político porque a consideración de ella pues no se cumplía con los requisitos. De acuerdo al artículo 129 de la Constitución del Estado, indica que pues puede llamarse a juicio político o por 3 razones, ¿no? Por delitos contra la seguridad del Estado, que no recae en eso el vicepresidente Glass, por delitos de concusión, cohecho, especulado o enriquecimiento ilícito, que sería por lo cual se lo está enjuiciando, o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿En qué se basa la asambleísta para indicar este tipo de temas? Bueno, ella tiene todo el derecho a opinar. Me parece que está muy equivocada, porque como lo dije al principio de la entrevista, y usted lo escuchó, Patricia, el tema está de que la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, si bien es cierto, es por un delito que no es de lo que está establecido en la Constitución, y eso coincido, porque es por asociación ilícita. Sin embargo, al final, si los jueces no hubiesen puesto eso en la sentencia oral, que de ley tiene que ir también en la sentencia escrita, pues no van a poner otra cosa diferente. Ahí sí hay que estar pendiente, cuidado, en la sentencia escrita no ponen eso. En la sentencia oral conminaron al fiscal general de la Nación de que tiene que iniciarse de inmediato los procesos penales por peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y otros delitos más. Entonces ahí estaría cumplido lo que establece la Constitución, que insisto a la ciudadanía a través de este importante medio radial, no se requiere que haya juicio penal previo por esos delitos. O sea, ahí quizás está la equivocación, que dice, no, como no hay sentencia ni hay juicio penal previo por estos 4 delitos, entonces no cabe el juicio político. No, eso es equivocado. Hay una sentencia por asociación ilícita, oral, pero ya es sentencia, en donde se indica que se deben investigar esos delitos que se han descubierto durante la tramitación del juicio de asociación ilícita. Entonces se cumpliría el requisito constitucional, que insisto, no exige que haya un juicio penal previo, peor sentencia, por los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Entonces estaría la vía libre para que haya el juicio político. Entonces esa asambleísta debe ser del grupo de los que apoyan incondicionalmente al vicepresidente y va a decir siempre cualquier situación que lo defienda, pero yo estoy hablando de un tema estrictamente jurídico, no tengo apasionamiento ni a favor ni en contra de nadie. Yo hago un análisis estrictamente jurídico y constitucional y creo que hay todos los méritos legales y constitucionales para ese juicio político. Y la Corte Constitucional, esperemos, de la admisibilidad constitucional para el mismo hasta el día domingo, si hoy es sorteado. Ojalá que hoy lo sorteen. Hoy es un termómetro, donde la Corte Constitucional no sortea la causa hoy ahí sí es para preocuparnos, que están dilatando, que hay ciertas maniobras. Esperemos que no sea así, que esté muy equivocado. 7:54 minutos en Ecuador continental. Usted, Lenín. Sí, doctor Gagliardo, asimismo, desde su lectura, desde su análisis jurídico, la labor de la Fiscalía en este proceso, en el tema Odebrecht, ¿cómo la ha observado usted? ¿Ha sido correcta? ¿Le ha faltado algo? ¿Pudo ser más fuerte, más eficiente? ¿Se pudo lograr más? No sé. ¿Qué opina usted? Bien, yo opino de que el fiscal general en un primer momento estaba actuando muy timoratamente en el tema. Solamente ha empezado ahora por el tema de asociación ilícita, es decir, el delito menor. Y ha tenido que esperar a que la Corte Nacional, los jueces de la Corte Nacional le digan, oiga, investigue también estos delitos. Y ahora recién los va a investigar. Entonces, en ese aspecto, el fiscal general, creo yo, debe ahora demostrar al país que no tiene ningún compromiso, que ha cortado su cordón umbilical con cualquier situación de, podríamos decir, compromisos políticos que los tiene, y inicie las investigaciones por los delitos efectivos. Es más, en los últimos días he visto en los medios de comunicación que hay nuevas delaciones del vicepresidente Odebrecht y salen a relucir nuevos nombres, por ejemplo, del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y de otras personas más.
¿Qué pasó con lo que dijo Capaya, de que había dado dinero al ex fiscal general de la Nación, por ejemplo? ¿Qué pasó con eso? No pasa nada. Y se dieron otros nombres. Entonces la Fiscalía tiene un trabajo muy arduo de demostrar al país que no tiene compromiso con nadie. O sea, no nos quedemos contentos que porque hubo ya la sentencia por asociación ilícita, ya todo el Ecuador puede dormir en paz y se acabó la investigación. No, señores. Aquí recién es la punta del ovillo, es un pequeño delito que ha logrado que se consiga condena a varios ciudadanos, pero detrás de esto hay otros escándalos, hay unas situaciones de dónde está ese dinero mal habido, millones de centenares de millones de dólares, quiénes son los testaferros, qué empresas, qué cuentas bancarias tienen a nombre de terceros este dinero. Es decir, la Fiscalía debe demostrar independencia, contundencia, y vean, ha pasado ya desde la semana pasada algunos días que se dictó la sentencia y no hemos visto que se iniciara una investigación previa por peculado o hecho, concusión, enriquecimiento o pedido de instrucciones fiscales o nuevas detenciones. No esperemos a que esas personas que están involucradas, delatadas, huyan del país. O sea, sería una vergüenza para el país de que otra vez otras personas que han salido nuevas pruebas huyan y estén prófugos de la justicia y no hay cómo detenerlos, se suspenden algunos procesos y queda burlada la ciudadanía. Entonces la Fiscalía, no entiendo por qué no ha iniciado ya los nuevos procesos penales de inmediato. Debe hacerlo de inmediato y con todas las medidas cautelares respectivas para evitar la fuga de los responsables y continuar con la investigación del dinero. Eso no puede quedar olvidado. No basta solo con que queden detenidas las personas o sentenciadas. Mañana salen libres y van a disfrutar de su dinero. Deben buscar esa ruta del dinero y también sancionar a sus testaferros, a quienes han prestado sus nombres para ocultar, lavar ese dinero, ponerlo a nombre de compañías, en cuentas bancarias, porque el dinero tiene que ser de alguna parte, no se pudo haber esfumado por arte de magia. Entonces la Fiscalía tiene un arduo trabajo. Doctor, una preguntita. Y en lo que refiere a la reparación efectiva, hace un momento aquí en la mesa de trabajo conversábamos y nos preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa con Odebrecht? Porque César Montúfar, por ejemplo, da un monto y dice que el perjuicio para el Estado estaría por cerca de los 800 millones de dólares. El Tribunal Penal ordena que se reparen 33.5 millones de dólares. Y el resto de la plata, ¿quién responde por eso? Cuando el principal beneficiario fue la constructora brasilera. ¿Por qué ellos no están imputados? ¿Por qué contra ellos no hay ninguna acción? ¿Debería? Claro, debería haber una acción contra Odebrecht. Yo también en eso no concuerdo con el fiscal general que no acusó a ninguno de los Odebrecht. No puede ser. Entonces, ellos que fueron los corruptores, porque son parte de esta trama de corrupción, no les pasa nada, me parece un atentado a la lógica y algo raro hay ahí. Entonces, aquí también la empresa tiene que pagar. En otros países, Odebrecht ha tenido que devolver dinero al Estado, pagar. Aquí no se le ordena pagar ni un solo centavo. Bueno, pero también este es el primer juicio. Tienen que venirse los otros procesos penales. Esperemos que se enmienden procedimientos, sean sancionados los directivos de Odebrecht y se logre que Odebrecht repare al Estado. En otros países lo ha hecho. Ha tenido que devolver dinero a Odebrecht y pedir disculpas públicas. No me acuerdo en cuál país yo vi en CNN que Odebrecht en un país tuvo que pedir disculpas públicas a ese país y devolver una cantidad fuerte de dinero. Aquí no ha pasado eso. Entonces aquí estamos quedándonos cortos con esta situación, con el delito menor, no se sanciona a Odebrecht, no se les hace reparar el dinero al Estado ecuatoriano y no se continúan las investigaciones para otras personas que ya están sus nombres y la justicia no hace nada. O sea, aquí debemos actuar de inmediato antes que se huyan y quede burlado el país. Eso sí, yo estoy muy preocupado de esta situación. No estoy totalmente conforme que porque se consiguió esta sentencia ya se resolvió todo, ya todo está bien. No es así. Aquí es una pequeña parte del ovillo, la punta del ovillo. Falta el resto, los demás autores, los que estén por encima de Glass, todos sus colaboradores que estén implicados, porque esto ha sido algo organizado desde las más altas esferas del poder y donde están involucradas muchas más personas que algunos están calladitos ahí que también están metidos en el problema. Y no solamente Odebrecht, hay sin número los contratos petroleros, lo de Petroecuador que faltan algunas situaciones y quién sabe qué otras cosas más. Entonces la Fiscalía debe multiplicarse porque ellos son los titulares de la acción penal para iniciar de inmediato los procesos penales correspondientes. Doctor Gagliardo, usted dice que hay que investigar quién está por encima de Glass. ¿Por encima de Glass solo Rafael Correa o no es así?
Bueno, todas las personas que estén involucradas tienen que ser investigadas, sea Rafael Correa o sea cualquier persona. O sea, nadie puede quedar exento de ser investigado para descubrir si está involucrado en estos temas. Lógicamente siempre, insisto yo... Oiga, doctor, ¿y el procurador también? Todo el mundo, todos están en tela de duda, los que permitieron que regrese Odebrecht, que dieron informes favorables, que colaboraban para que regrese, etcétera, etcétera, que no la acusación particular quedó abandonada porque no se presentaron, no fueron a la audiencia personalmente el procurador, como sí lo hizo el fiscal general, que a veces puede delegar a subalternos, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que la gente a veces se queda callada y no pasa nada. Este es el país que a veces no pasa nada. Debe haber una acción eficiente de las personas responsables. Si no pueden asumir sus responsabilidades o tienen compromiso o tienen cordones umbilicales, que lo corten o que renuncien. Porque si van a vernos la cara de tontos a los ecuatorianos, mejor que renuncien si no pueden cumplir con su trabajo o tienen demasiado compromiso. Aquí hay que ver un baño de verdad y llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir a todos los autores, los cómplices, los testaferros y todos los involucrados, creo yo, en la corrupción más grande que ha habido en el país desde el siglo pasado a la presente fecha. Doctor, le quedamos agradecidos y deseándole una feliz Navidad para usted, su familia. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable, y un saludo a todos los panelistas prestigiosos de esta radio y a la ciudadanía a través de aquí de Radio Huancavilca. Huancavilca, la H grande de la información.